Vayan. Martín.
¿Me están escuchando? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Están todos los...? Bueno. ¿Hay alguien del centro por ahí? Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Se está terminando nuestro curso. Recuérdenme cómo es el tema de poner un power, que acá tengo mi power para la clase de hoy. Así les sirve para estudiar. Es el único lugar donde yo comparto un power con la clase. ¿Están los chicos del centro por ahí? Hay que compartir pantalla. Bueno. Abajo, por abajo dice. Hay 3 puntitos. 3 puntitos, acá está. Y por ahí tiene que andar compartir pantalla, me parece. ¿Vos decís? No. ¿No? No, en estos 3 puntitos no. ¿Sí, no hay nadie del centro por ahí? ¿Que son mis asistentes en la clase? Chicos, ¿alguno sabe cómo se comparte pantalla? Si me dicen, por favor, y empezamos la clase. Abran No le los dice una... micrófonos. Profe, ¿No le dice? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿no le dice una opción abajo de la pantalla que sea compartir pantalla directamente? No, no la veo. Qué sé yo, que toqué yo. Estoy compartido yo, me parece. No la veo. Estás compartiendo mucho más. Ah, para que salgo, no sé qué hice. A ver. No sabía que era tan fácil. Oh. ¿Qué hice? ¿Estoy compartido yo? Acá. Ahora sí. Ahí dejé de compartir. Sí, espérame un instante nada más. Quiero compartir pantalla con esto y no sé cómo hacer porque no me sale. Ahí estará. No, ahora no la vemos a usted. Sí, ahora sí, pero no la vemos a usted. No me ven a mí porque yo debo tener... Apagó su camarita. Tiene la cámara. Sí. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan o tampoco me escuchan? Sí, la escuchamos, la No, vemos. se la escucha perfecto. Perfecto, listo, arrancamos. Bueno, hoy tenemos el tema más lindo de todo el programa de Derecho Sucesorio, que es el tema del proceso sucesorio. ¿Han visto algo del proceso sucesorio en esta semana? ¿Han podido ver alguna cosa? ¿O este es el primer? Me parece que tenemos los puntos 1 y 2, o sea que estamos arrancando con el tema. Es muy lindo, yo sé que les va a gustar. Miren, yo traté de hacer un power con todos los puntos que a ustedes les interesan y seguramente que van a necesitar para el examen, que es dentro de pocas semanas. ¿Cuándo es el examen? ¿Semana que viene? 4 de diciembre. 4 de diciembre. ¿Cuánto falta? ¿2 semanas? Poquito. Capaz, pero tenemos que hacer para el 28 de noviembre el trabajito práctico. Sí, claro, es un trabajo práctico precioso, que les va a encantar. ¿Les gustó el anterior? Y más o menos. Hablaba mucho de enfermedades y a mí no me gusta, me hace mal, pero después sí. De muchas enfermedades. Sí, hablaba mucho de enfermedades y eso no me gusta, a mí me hace mal. Bueno, está bien. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar del proceso sucesorio. Saben ustedes que cuando una persona muere, ya dijimos que lo que se produce es la transmisión de la herencia. Es decir, ese conjunto de derechos activos, de las obligaciones también. ¿A quiénes se transmite la herencia? Bueno, ya lo dijimos en la primera clase.
se transmite a favor de aquellas personas que tienen vocación sucesoria, también llamada vocación hereditaria. ¿Qué es esta vocación hereditaria? Bueno, es un llamado que hace la ley o que hace el testador en su testamento. Tiene que ser un testamento válido. Un testamento válido es un testamento que no ha sido revocado, es un testamento que tiene las formas y las solemnidades que la ley establece. Entonces, cuando una persona recibe ese llamamiento de la ley, sea porque es un pariente o por el matrimonio, porque es un cónyuge supérstite, o bien el llamado viene de la voluntad del causante, testador, expresada en su testamento, decimos que tienen vocación hereditaria. Estas personas son titulares del derecho hereditario. Y hoy estudiamos justamente el proceso sucesorio porque es un medio para hacer efectivo o para realizar. En derecho tenemos este concepto que es más que nada un verbo, el verbo realizar. Entonces, el proceso sucesorio es un medio de realización del derecho hereditario. ¿Me entienden entonces cómo es este tema? Nosotros tenemos una persona que muere. La transmisión de la herencia se produce en el mismo momento de la muerte. ¿A favor de quiénes? De los que son llamados por la ley, parientes, el cónyuge, los descendientes, los ascendientes, y si no hubiera, los parientes hasta el 4º grado, o bien el cónyuge, y también el cónyuge supérstite. Y por otro lado tenemos las personas llamadas por el testador en su testamento a recibir la herencia. Y aquí tenemos al heredero de cuota, heredero instituido, bueno, lo que ustedes ya saben y ya hemos estudiado juntos. Lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta es que no pueden confundir dos conceptos tales como apertura de la sucesión y apertura del proceso sucesorio. Hoy vamos a hablar del proceso sucesorio, pero la apertura de la sucesión se produce cuando la persona muere. En ese mismo momento, el heredero ocupa la posición jurídica del causante. No hay solución de continuo, no hay pausa aquí, es en el mismo instante. Pero, a diferencia de esto, la apertura del proceso sucesorio es aquella que se produce cuando el juez ordena la apertura, cuando se inicia un proceso sucesorio ante el juez competente y se produce la apertura del proceso. ¿Entienden entonces? Lo puse acá para que ustedes no se olviden, porque una cosa es la apertura de la sucesión, que se produce cuando la persona muere, y otra cosa es la apertura del proceso sucesorio. Tengan en cuenta ustedes que no todas las personas que mueren van a tener un proceso sucesorio, porque muchas veces no hay bienes para distribuir, no hay bienes que integran el acervo hereditario. Entonces puede ser que no exista y que nunca se tenga que iniciar un proceso sucesorio. Pero la apertura de la sucesión que produjo la transmisión de la herencia sí se produce cuando las personas mueren. Quería aclarar ese concepto para que no lo confundan. Vamos a ver entonces cuál es el objeto del proceso sucesorio. El proceso sucesorio tiene una multiplicidad de objetos. El primero es que deben identificarse los sucesores llamados a recibir la herencia. Pero también hay que establecer, identificar, determinar cuáles son los bienes que componen el acervo hereditario. Esto que le llamamos el haber hereditario también. El proceso sucesorio también va a permitir cobrar los créditos a favor de la sucesión, pagar las deudas que tenía el causante, los legados, las cargas de la sucesión, los impuestos, los honorarios del administrador, un montón de cargas tiene la sucesión. Pero lo más importante, además de rendir cuentas, que es muy interesante y muy importante, por ejemplo, el administrador debe rendir cuentas y el proceso sucesorio sirve para esto, lo más importante es que se haga efectiva la entrega de los bienes que le corresponden a cada heredero respecto y en proporción a la cuota hereditaria que tiene. ¿Y cuándo se hará efectivo esto? Bueno,
Esto se va a hacer efectivo en la última etapa del proceso sucesorio, llamada etapa de partición. Y ustedes ya la han visto, me parece. ¿Han podido estudiar ya partición? Tengo que repasar el programa, a ver en qué unidad está. ¿Pudieron ver la partición? O seguramente, si no la vieron, la van a ver esta semana. La partición es el último tramo del proceso sucesorio. Y es allí donde se va a hacer la cuenta particionaria, donde se van a dividir los bienes, donde se van a adjudicar los bienes, donde se van a ordenar las hijuelas sucesorias, que va a ser el título que tenga cada heredero, y donde cada uno de los comuneros, herederos, es un sinónimo que usamos para decir herederos, va a recibir su porción en la herencia. A esta porción técnicamente la llamamos cuota hereditaria. Esta cuota hereditaria es como la medida aritmética del derecho que tiene cada heredero en la herencia. ¿Qué es lo que va a recibir el heredero? Desde que el causante muere, la herencia entra en estado de indivisión, pero con la partición, la herencia cesa ese estado de indivisión. Entonces, cada uno de los herederos recibirá su porción, su cuota hereditaria, la que tiene en la herencia. ¿Y cómo la va a recibir? Bueno, esta se va a transformar en bienes singulares que van a pasar a formar parte de su propio patrimonio. A lo mejor se le adjudica el campo que tiene la herencia, o un departamento, o una bicicleta, o bienes muebles, o alguna joya, o a lo mejor hay dinero, depende de cuál sea la integración de la herencia. Vamos a ver entonces las características que tiene el proceso sucesorio. Nosotros decimos, ¿qué es el proceso sucesorio? Y acá están las características. La primera característica es que se trata de un proceso judicial, de punta a punta, desde el inicio, la apertura, hasta el final, hasta la partición. Pero fíjense ustedes que, si bien es cierto que todo esto tramita judicialmente a través de un proceso judicial, el artículo 2639 dice que cuando los herederos, los copartícipes, dice la norma, son plenamente capaces, y aparte de eso están presentes, la partición, ojo, no estoy diciendo todo el proceso sucesorio, estoy diciendo su último tramo, la partición, se puede hacer por la forma y el acto que ellos consideren más conveniente. Ahora bien, si hubiera herederos ausentes, si hubiera herederos que tienen capacidad restringida, si hubiera herederos incapaces, esto no es posible. El artículo 2639 no resulta aplicable, porque en el caso de herederos incapaces con capacidad restringida, esencialmente vulnerables o ausentes, todo el proceso debe tramitar en forma judicial. Esto lo dice el artículo 2371. La segunda característica del proceso sucesorio es que se trata de un proceso universal. Tengan en cuenta esta característica porque involucra la herencia completa, toda la herencia y todos los bienes de la herencia. Esta es la idea del proceso universal. Recuerden ustedes, el concurso también es un proceso universal. Y ténganlo en cuenta porque nosotros vamos a estudiar hoy el fuero de atracción que rige los procesos universales. Y también hay fuero de atracción en el proceso sucesorio. Otra característica importantísima es que el proceso sucesorio es voluntario. No es un juicio, tampoco es un simple procedimiento. Es voluntario y no es contradictorio. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque estamos acostumbrados a decirle juicio sucesorio. En realidad no es un juicio. No es un juicio. Fíjense ustedes, en todo proceso sucesorio siempre van a ocurrir cuestionamientos, siempre va a haber conflictos.
va a haber conflicto con el administrador cuando haya que removerlo, va a haber conflictos con el inventario cuando a lo mejor hay bienes que no están incluidos, va a haber conflictos con el avalúo cuando a lo mejor el avalúo no corresponde realmente al valor de los bienes. Siempre va a haber con el partidor, siempre puede haber conflictos. El problema es que estos conflictos van a ser resueltos por el mismo juez y aparte van a tramitar en un proceso separado, en un expediente separado. Si bien es separado, será dentro del mismo juzgado y resuelto por el mismo juez. ¿Por qué? Porque el proceso sucesorio no es contradictorio, aun cuando allí se produzcan conflictos. Estos conflictos van a tramitar por separado. Y aunque haya conflictos, decimos que de ninguna manera esto le da carácter de contradictorio. Bueno, otra característica importante es que solo puede haber un proceso sucesorio por persona. Aquí en la provincia de Buenos Aires y en cada provincia, porque estos son registros provinciales, lamentablemente todavía no hay un registro nacional de juicios sucesorios, va a informar de la existencia. Entonces lo primero que se hace es enviar un oficio al registro de juicios universales para que informe si hay algún proceso sucesorio iniciado con relación a una persona. Pero ¿qué pasa si se hubieran iniciado dos, por ejemplo? A ver, estoy pensando en una persona que muere, que tiene 3 hijos que se llevan mal, cuando muere el padre, que deja bienes, van a ver cada uno a su abogado. Y entonces se inician 2 procesos diferentes. Uno bastante avanzado, los otros 2 o el otro se inició y nunca continuó. ¿Qué dice la ley al respecto? Lo que dice la ley es que deben acumularse, porque no puede haber más que un proceso sucesorio por persona. ¿Y cuál es el criterio para acumular? ¿Acumular qué y acumular a cuál? Yo les dejé aquí el criterio de la Corte de la provincia de Buenos Aires, que dice que la acumulación debe hacerse al proceso que ya fue iniciado, que se encuentra más avanzado y en el que se dictaron mayor cantidad de medidas útiles. Esta es la idea. Ese es el criterio de acumulación. Bueno, vimos entonces el objeto del proceso sucesorio, vimos las características principales. Ahora vamos a decir que el juez tiene que hacer un doble control. Un doble control, un control de legalidad y un control de mérito. ¿Cuándo hace este control de legalidad y de mérito? Primero cuando dicta la declaratoria de herederos en el proceso sucesorio ab intestato, sin testamento. Y cuando tiene que determinar quiénes son los herederos. Estos herederos que inician la demanda y que deben acreditar en principio el parentesco con el causante. El juez debe hacer ese control de legalidad. Y después, cuando hay un proceso sucesorio testamentario, el juez va a hacer un control también de mérito y de legalidad al dictar la resolución judicial que se llama auto de aprobación del testamento. Es una sentencia interlocutoria por medio de la cual da por aprobado el testamento. Vamos a hablar entonces de cuál es el juez competente en el proceso sucesorio. Bueno, acá tenemos algunas normas, ahí las tenemos citadas. La competencia para entender en el juicio sucesorio, ya sabemos, corresponde al juez del último domicilio del causante. Pero vean ustedes que la norma dice sin perjuicio de lo establecido en, y nos manda al artículo 2643 hasta el 48, donde habla de la cuestión. ¿Y qué dice la ley allí? Que son competentes para entender en la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante. Yo hablé con ustedes hace unas clases atrás acerca de
el concepto de domicilio que tenemos nosotros en el derecho civil. Es este lugar donde una persona tiene la residencia habitual, es el lugar donde una persona vive, donde vive su familia, donde tiene el asiento de sus negocios. Y les dije que tenía dos elementos. Un elemento material, este es el asiento de la residencia, y el otro era un elemento volitivo, que quiere decir justamente la intención de una persona de hacer de este lugar material un sitio donde vaya a vivir en forma estable. Bueno, este es el concepto de domicilio que nosotros manejamos y, por supuesto, es el concepto del que hablamos acá. ¿Es competente entonces para entender en la sucesión por causa de muerte? El juez del último domicilio del causante, es decir, el juez del lugar donde la persona que murió tenía ánimo de permanecer, de vivir, allí donde tenía su residencia habitual. O, dice la norma, o también los jueces del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país y respecto de estos. O sea que ven ustedes que hay una forma de excepción. Entonces, de acuerdo al artículo 2643 que acabo de enunciarles, son competentes, lo voy a repetir para entender, en la sucesión por causa de muerte. Primero, jueces del último domicilio del causante. Dije recién, el juez del lugar donde permaneció durante toda su vida o muchos años de su vida, donde tenía intención de hacer su residencia habitual. O bien los jueces del lugar de situación de los bienes inmuebles aquí en el país, en la República Argentina, y respecto de ellos. Pero no obstante lo que estoy diciendo, miren, acá puse dos pequeños ejemplos. Si nosotros tenemos en la sucesión del señor Pérez que murió, una casa que está en España, en Barcelona, ¿cuál será el juez competente? El juez competente será, para iniciar el juicio sucesorio, el de Barcelona, que corresponde al lugar donde se encuentre ese inmueble. ¿Por qué? Bueno, porque hay que perfeccionar la transmisión de la herencia. Y si muriera en España, pero tuviera un campo aquí en Mar del Plata, el juez de Mar del Plata será competente con respecto a ese bien para perfeccionar su transmisión, con respecto a los bienes, de eso estamos hablando. Ahora nos encontramos con una cuestión interesante que siempre es materia de examen y de pregunta de examen. El tema es, ¿se puede prorrogar la competencia en materia sucesoria? Ya sabemos que el juez del último domicilio del causante es inamovible, pero la competencia ¿se puede prorrogar? Bueno, no confundan jurisdicción con competencia, por favor, porque la competencia territorial sí se puede prorrogar. Anoten bien esto, la competencia territorial sí se puede prorrogar. ¿Cuál es el criterio de la Corte de la Provincia de Buenos Aires? Que se ha expedido sobre esto hace muchos años y mantiene su criterio. La Corte dice, bueno, se puede prorrogar la competencia territorial. ¿Cómo? Cuando los herederos estén de acuerdo, siempre y cuando la competencia se prorrogara dentro de la provincia de Buenos Aires. Así que este es el criterio de la Corte y seguramente se lo vamos a preguntar en el examen. Así que no lo pasen por alto porque esto es muy importante. ¿Cuál sería un ejemplo? A ver. ¿El acuerdo tendrá que ser señor, unánime? Profe, perdón. Sí, lógicamente, sí. No se puede prorrogar si no es unánime. Porque dice, si todos los herederos están de acuerdo. Por ejemplo, tenemos tres hijas del señor que se murió, y se murió en Lanús, pero las hijas viven en Mar del Plata. Y entonces, ¿se puede prorrogar? ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo.
Se va a prorrogar, pero la condición es que, primero, hay acuerdo, hay acuerdo. Segundo, solamente dentro de la provincia de Buenos Aires. Ahora quiero tocar con ustedes un tema que me parece interesante y es importante para ustedes, va a ser importante en la práctica de la profesión, porque también los va a vincular y les va a permitir articular el tema de la prueba. En caso de duda, ¿cuál es el último domicilio de la persona fallecida? Porque si estamos diciendo que el juez competente es el juez del último domicilio del causante y tenemos dudas acerca de cuál era el último domicilio, tenemos que resolver primero la duda. Para saber quién es el juez competente, tenemos que saber cuál fue el último domicilio. Entonces, si hubiera dudas sobre el lugar del último domicilio, por ejemplo, acá les escribí un caso. Señor Pérez tenía su familia y sus negocios en Santa Cruz, pero él se fue a Salta, quería poner una oficina en Salta. Y en Salta, este es un caso real, y él vivió en Salta 2 años. Vivía en Salta, visitaba a su familia, pero muy esporádicamente, pero sí, se hablaban todos los días, pero él vivía en Salta, estaba instalado. Puso un negocio, después puso otro negocio, y le gustaba mucho el lugar. Un día se enfermó y se murió. La familia vivía en Santa Cruz. ¿Cuál es el juez competente para entender en el proceso sucesorio? Él tenía negocios en su provincia donde vivía la familia también. Nunca hizo cambio de domicilio. ¿Qué hacer si ustedes tienen un caso así? Y tienen personas que dicen, el proceso se tiene que iniciar en Salta. Y otros dicen, no. En realidad, si tenía su familia y sus negocios en Santa Cruz, el último domicilio era aquel. Pero hacía 2 años que no vivía. Bueno, nos vamos a encontrar con un problema. ¿Qué hacer? Yo creo que tendríamos que hacer una información sumaria de testigos para acreditar, por ejemplo, depende de por quién estemos, ¿no? Imagínense ustedes que hubiera tenido un hijo en Salta y que a ustedes les llegue la mamá de este niño y diga, bueno, yo quiero iniciar el juicio sucesorio del papá de mi hijo acá en Salta. Vamos a imaginar que ustedes estuvieran por esta parte, pero Sí, también podría estar... me voy al gas, me voy a la luz y pido la boleta de que hace 2 años que está. Claro, Que también podría hay que ser, permanecer, sí, voy y pido las boletas. Y si estoy en la otra claro. parte, o pongo el documento, que tiene el documento con el otro domicilio. Claro, en el otro caso podría ser el documento, o se podría acreditar que realmente es un domicilio transitorio, elegido solamente por una razón comercial. Esta mujer podrá decir, bueno, conmigo formó una familia, así que él me dijo que se quedaba a vivir acá y estábamos pensando que iba a vivir acá y íbamos a hacer una familia aquí. Bueno, ¿saben cuál es el problema? El problema es que si nosotros iniciamos un proceso sucesorio o cualquier otro juicio ante un juez incompetente, lo que va a acarrear es una nulidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser muy delicados a la hora de la prueba si tenemos dudas. Vamos a ver entonces muy rápidamente cuál es el tema del derecho aplicable. ¿Cuál es la ley que rige o el derecho que rige la sucesión por causa de muerte? Bueno, lo dice la ley, rige la sucesión por causa de muerte, se rige por el derecho, o sea, por la ley de... ¿Por la ley de qué? ¿La ley de qué? De la provincia. ¿Cuál sería la ley? A ver. La del último domicilio del causante. Exactamente, la ley aplicable al tiempo de su fallecimiento. Perfecto. Y respecto a los bienes inmuebles que estén ubicados acá en la Argentina, ¿qué derecho se aplicará? El derecho argentino. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿cuál es la derivación de la norma? Nos queda clara. El último domicilio del causante determina el derecho que se aplica a la sucesión por causa de muerte, o sea, la transmisión de su herencia, y coincide también con la competencia territorial para promover el proceso sucesorio. Y les puse esto como conclusión porque en realidad es para que no se enrosquen con el tema porque es muy sencillo. Bueno,
repasamos un poquito esto, vamos a ver qué pasa con una persona que muere en España, por ejemplo, pero que tiene bienes aquí en la Argentina. Lo primero que tenemos que determinar es cuál es el juez competente, cuál fue su último domicilio, se murió en el extranjero. ¿Cuál es el juez competente? Aplicamos la normativa de derecho interno, decidimos cuál es la competencia, cuál es el derecho aplicable. Son competentes, dice el 2643, ya lo vamos diciendo como por cuarta vez, los jueces del lugar del último domicilio. Él murió en el extranjero, o bien los del lugar de situación de los bienes en el país. Había bienes en el país y respecto a estos bienes. Entonces, ¿vamos a aplicar el derecho argentino? Sí. ¿Con respecto a qué? A los bienes que haya en la República Argentina. Entonces, ¿cuál sería el resumen? Respecto a la ley aplicable, la sucesión se rige por el derecho al domicilio del causante al tiempo en que se produjo su muerte, porque ese es el momento en el que se abrió la sucesión. Y si hay bienes en la Argentina, lo que se aplica es el derecho argentino. Bueno, vamos a otro tema interesante, que es muy lindo, que es el tema del fuero de atracción del proceso sucesorio. ¿Qué es esto del fuero de atracción del proceso sucesorio? Lo van a volver a ver cuando ustedes estudien quiebra, si es que todavía no han hecho quiebra. El fuero de atracción tiene sostén, fundamento y nacimiento en la ley. Y es la misma ley la que le asigna competencia al juez que conoce en un proceso universal. Por ejemplo, el proceso sucesorio. ¿Por qué decimos que es universal? Porque abarca toda la herencia completa, en referencia al patrimonio del causante. La transmisión de los derechos activos, decía Vélez, y de los derechos pasivos, se refería a las obligaciones, que componen la herencia de una persona que murió a favor del llamado por la ley o por el testador a recibir esa herencia. Es decir, el que tiene vocación sucesoria. ¿Para qué? Para recibir mortis causa. Bueno, este fuero de atracción va a permitir entonces que el mismo juez que entiende en el proceso sucesorio sea el juez que resuelva todos los otros conflictos que se presenten en todas aquellas causas que sean atraídas por el fuero de atracción. ¿Dónde van a ser atraídas? Al mismo juzgado para que entienda el mismo juez. El mismo juez entiende en el proceso sucesorio y en todas las causas que son atraídas por el fuero de atracción. ¿Es bueno esto? Yo creo que es bueno. A mí me gusta mucho. Primero, me gusta porque me parece que tiene que ver con la seguridad jurídica. En segundo lugar, me parece que es importante porque hace efectivo este principio procesal de inmediación del juez. El juez entiende no solo en el juicio sucesorio, sino en todas las otras cuestiones que se plantean en relación a él. Aquí lo que tenemos que pensar es esto. No es un expediente de 40 cuerpos, de ninguna manera. El proceso sucesorio va a ser siempre el mismo. Tiene 2 etapas y se terminó la cosa. Pero cada proceso, independientemente, va a tramitar con su propio expediente. Es como si fuera el proceso en el medio y tenemos un montón de otros juicios, de otras cuestiones. Ahora vamos a ver cuáles son las acciones atraídas y cuáles las que no atrae. Y entonces será el mismo juez el que resuelva todas las cuestiones con un criterio uniforme. Eso me gusta, la idea de uniformidad del criterio. Y acá puse, para que ustedes lo tengan presente, las características que tiene el fuero de atracción. Vamos a repasarlas un poquito para que las tengan bien claras. Primero, el fuero de atracción es de orden público. ¿Qué significa? Cuando la cuestión es de orden público, no hay margen para la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes, los copartícipes, no pueden ponerse de acuerdo para dejar sin efecto el fuero de atracción, ni para alterarlo, ni para modificarlo, nada, no se puede. Es de orden público, rige para todo proceso universal, entre ellos el proceso sucesorio. Vean ustedes, si en el juzgado, por ejemplo, número 2, civil y comercial, está tramitando
un proceso, un juicio cualquiera, y el juez se da cuenta que en el juzgado de enfrente se ha iniciado el proceso sucesorio, donde una de las partes es heredera o a lo mejor se refiere a los bienes hereditarios, en forma inmediata y de oficio el juez se debe desprender de su competencia y enviar el expediente al juicio donde está entendiendo el juez de la sucesión. Debe hacerlo. Otra característica importante es que obedece y tiene como sustento el principio de seguridad jurídica del que les hablé hoy, pero también el de economía procesal. Y justamente el de inmediatez del que hablamos recién. Este fuero de atracción es parcial. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Porque saben ustedes que muchas no, pero algunas causas van a seguir en sus propios juzgados, porque no son atraídas. Por ejemplo, las causas laborales, las causas sobre derechos reales, van a seguir en el juzgado donde están tramitando. No van a venir al juzgado de la sucesión, ante el juez de la sucesión. Esto significa que es un fuero de atracción parcial. Y otra característica que es muy importante y a ustedes les va a servir para la práctica es que el fuero de atracción funciona de manera pasiva. Siempre que la sucesión sea demandada, ya sea por acreedores del causante o por otras cuestiones que haya tenido el causante. Por ejemplo, también cuando el heredero inicia una demanda y es reconvenido, en esa reconvención él es demandado, va al fuero de atracción también. Entonces, ¿cómo funciona el fuero de atracción? Siempre de manera pasiva. Y otra característica importante es que es temporal. No dura para siempre. Dura solamente hasta el momento en que termina la última etapa del proceso, que es la partición. Y cuando se inscribe la última hijuela, entonces cesa el fuero de atracción. Mientras haya alguna de las hijuelas o falte dividir bienes, entonces se mantiene. Bueno, es importante esto porque acá lo que vemos es que hay como una vinculación de dos principios que son importantes. Uno es el principio de indivisibilidad del patrimonio y el otro es de unicidad del patrimonio sucesorio, ¿sí? Y lo bueno es que hay un solo juez para resolver todas las cuestiones que tengan que ver con conflictos, es decir, que sean contenciosas relativas a la transmisión hereditaria. ¿Para qué sirve el fuero de atracción? ¿Es bueno? Sí que es bueno. Permite que la herencia se liquide con mayor facilidad. Permite mejor división de los bienes. Permite que se pueda visibilizar bien cuáles son los créditos y cuáles son las deudas. Permite todo esto porque ante el mismo juez se concentran todas estas cuestiones. Vamos a ver entonces cuáles son las acciones que atrae el fuero de atracción. La ley lo dice, pero las vamos a enumerar para tener toda, por lo menos la nómina más completa que podamos. La primera es la petición de herencia. Ustedes ya han estudiado de qué se trata la petición de herencia. Luego, por supuesto, las cuestiones testamentarias como la nulidad del testamento. Pero por supuesto, todo lo que tiene que ver con la administración de la herencia, las cuestiones entre los administradores, sus derechos, sus facultades. Hay muchos conflictos aquí, la liquidación de la herencia, la ejecución de las disposiciones del testador, todas las operaciones de partición, que siempre son muchas. Recuerden ustedes que a veces hay que autorizar la venta de algunos bienes para pagar gastos, para pagar impuestos, para poder sostener algunos bienes. A veces será necesario vender bienes o hacer una partición parcial para tener dinero, para sufragar, por ejemplo, los gastos de semilla del campo, porque es la época de la siembra,
o de la cosecha para levantar los frutos. Pero también todas las cuestiones y las acciones referidas a la reforma de la partición o a la nulidad de la partición. Ya van a ver ustedes de qué se trata esto de la reforma y la nulidad de la partición. Y también las acciones por vicios redimitorios, por vicios ocultos, la acción de evicción. Y también esto que se llama, y que la ley dice, que son las garantías de los lotes entre los copartícipes o los comuneros. ¿Qué significa esto? Esto es típicamente parte de la partición. Saben ustedes que si tenemos, lo primero que la partición tiene que lograr como objetivo es la igualdad entre los herederos que tienen el mismo rango. A todos les tiene que dar exactamente el mismo resultado, si son 3 hijos, por ejemplo. Y entre los herederos, coherederos o comuneros o copartícipes, son todos sinónimos, lo que garantizan entre ellos es que estos bienes que se les adjudican en la partición sean bienes que realmente ellos puedan disfrutar. Entonces, esta garantía hace que cuando hay un problema, por ejemplo, a uno de ellos se le vino abajo la casa porque había un vicio oculto, entonces se vuelve a hacer la partición y entonces, porque justamente eso tiene que ver con las garantías que tienen ellos del lote, es decir, del lote que cada uno recibió. Cada heredero recibe un lote de bienes, un lote formado por ejemplo, un departamento, no sé, un fondo de comercio, algunas joyas, el lote 1 para el heredero Juan, el lote 2 para el heredero Pedro, tiene la biblioteca del causante porque le interesaba, una parcela del campo. Todo esto tiene que tener exactamente el mismo valor. Y si hubiera problemas, entonces hay que hacer valer las garantías que tienen ellos de igualdad de los lotes y de disfrute del derecho. Bueno, lo van a ver en la partición, es muy interesante. Después también las acciones de los acreedores anteriores a la partición y también el tema de la hipoteca. Miren, durante muchos años se dijo que la hipoteca, derecho real, no tenía nada que ver acá y por supuesto estaba completamente excluida, pero realmente no lo está, porque la garantía hipotecaria es accesoria a la obligación personal, al crédito personal, y por eso integra este elenco de acciones que el fuero de atracción atrae y que van a ser para ingresar al mismo juzgado donde está el juicio sucesorio para ser resueltas por el mismo juez de la sucesión. También el proceso de escrituración, pero también el juicio de desahucio, de desalojo. Y también la acción contra el garante que murió en el contrato de locación. Y por supuesto, también la acción de nulidad del contrato. O sea que ven ustedes que son muchas las acciones atraídas, pero también hay acciones que no son atraídas. Vamos a mirar cuáles son. Vamos a mirar cuáles son. Las acciones excluidas por el foro de atracción. Primero, las acciones reales. Cuidado que esto es tema del examen. Siempre, siempre, siempre. Aviso. Acciones incluidas, o sea, que atrae el foro de atracción. Acciones excluidas siempre será un tema de examen. Este tema del proceso sucesorio no escapa a ningún examen. Las acciones excluidas son, primero, las acciones reales. ¿Cuáles son? Bueno, acá tenemos los interdictos posesorios, ustedes ya los estudiaron cuando dieron reales, la expropiación, la reivindicación, pero también las acciones laborales. Hoy dijimos que el foro de atracción era parcial porque las acciones laborales continuaban tramitando en el mismo tribunal de trabajo y las acciones reales en el mismo juzgado en lo civil y comercial, porque no están atraídas. También las acciones que están relacionadas con la disolución de las sociedades comerciales, la liquidación de las sociedades, también la división del condominio. Así que tengan en cuenta todo esto que estamos diciendo, porque son las acciones que no están atraídas por el foro de atracción. Y el foro de atracción un día cesa, un día termina. ¿Cuándo termina?
Lo dije hoy y lo voy a volver a repetir. Termina cuando se produce y culmina cuando da fin a la partición. La partición es la etapa final del proceso sucesorio. Es ese acto, digamos, técnico. Ya van a ver ustedes las definiciones que tiene la partición, que pone fin al estado de indivisión hereditaria que empezó con la muerte del causante, cuando con su muerte transmite la herencia en estado de indiviso, y cuando empieza la partición pone fin a ese estado de indivisión hereditaria. ¿Y hasta cuándo se mantiene el foro de atracción? Hasta la inscripción de las hijuelas sucesorias. Al final, cuando se hace la cuenta particionaria, hay que hacer una hijuela sucesoria que va a ser el título que tendrá cada uno de los herederos que reciben su parte en la herencia conforme a su cuota hereditaria. Esa hijuela se inscribe en el registro de la propiedad. Entonces, el foro de atracción se va a mantener hasta la inscripción de las hijuelas. De la última hijuela, me atrevo a decir, porque si faltara una sola inscripción, se mantiene el fuero de atracción. Salimos del tema del fuero de atracción y vamos a entrar en este supuesto especial, que es el tema del heredero único. Miren, quiero decirles que nosotros tenemos siempre bastantes problemas cuando los alumnos confunden el tema del heredero único. Así que me voy a tomar un tiempo para explicarles bien y para recalcar algo que quiero que ustedes tengan presente. Un señor se muere y deja un solo heredero con muchos bienes y muchos problemas. Muchos problemas tales como, bueno, cosas impagas, compró un camión y no lo pagó, tiene acreedores. Y la ley ha resuelto esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el juez competente es el juez del último domicilio del causante. Pero resulta que el señor se murió en Bahía Blanca y el hijo vive en la provincia de Córdoba. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el juez competente? Con un solo heredero, ¿modificará la competencia? Miren lo que dice la ley. La ley dice, si el causante deja un solo heredero, las acciones personales de los acreedores del causante se pueden dirigir a elección del actor, o sea, del acreedor del causante. Puede elegir dirigirse directamente ante el juez del último domicilio o ante el domicilio que corresponde al heredero. ¿Por qué digo que aquí se cometen tantos errores de lectura principalmente? Porque el heredero único no puede evitar iniciar el juicio sucesorio ante el juez del último domicilio del causante. No puede. Tiene que iniciarlo en la ciudad de Bahía Blanca, donde su padre murió. Pero después que obtenga su declaratoria de herederos, entonces las acciones personales de los acreedores a los que el causante le debía tienen derecho a elegir dónde demandar. Si dirigirse ante el juez del último domicilio del causante, en Bahía Blanca, o bien ir directamente ante el juez del domicilio del demandado por aplicación de las reglas generales de competencia del artículo 5 del Código Procesal Civil, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. ¿Entienden? Entonces, esta cuestión del heredero único modifica la competencia establecida por la ley con respecto al juez del último domicilio del causante para entender en la sucesión por causa de muerte. No la modifica. El heredero único tiene que abrir el proceso sucesorio en el lugar donde murió y donde tenía el causante el último domicilio, si era ese el domicilio, el lugar donde murió. Ante ese juez tendrá que obtener la declaratoria de herederos. ¿Qué es la declaratoria de herederos? Es una sentencia declarativa
donde el juez hace un control de legalidad y de mérito y dice, este señor es el hijo de este señor que falleció. Lo tengo aquí, lo veo en el acta de nacimiento y está acreditado su nacimiento y su parentesco con el causante. Ese control que hace el juez cuando dicta la declaratoria de herederos, y en ese documento, en ese instrumento público, el juez va a decir que este señor es heredero. Muy bien. Entonces, contra ese heredero, el acreedor del causante tiene derecho a ir, sea en el lugar del último domicilio, Bahía Blanca, donde se abrió el proceso sucesorio y donde tramita, o bien directamente notificarlo e iniciarlo allá donde vive, en la provincia de Córdoba. ¿Entendieron cómo es esto? No quiero que se confundan porque no es una cuestión simple. Parece fácil de confundir, pero ustedes ya lo saben. No modifican la regla de competencia, pero sí se le da un derecho al acreedor del causante de elegir si la acción personal la va a promover en Bahía Blanca o en Córdoba. Vamos a hablar ahora de los tipos de procesos sucesorios que hay. El primer tipo es el proceso sucesorio más común, ab intestato. Ab quiere decir sin testamento. Cuando una persona muere intestada, le decimos proceso sucesorio es ab intestato. El otro es el proceso sucesorio testamentario. ¿Por qué? Porque hay un testamento efectuado por el testador, causante, antes de morir, donde dejó establecida cuál era su última voluntad. Y también está el otro proceso sucesorio por herencia vacante, donde interviene Fiscalía de Estado, donde los bienes, que son bienes que no tienen, el causante no tenía ninguna persona heredera, entonces esos bienes irán como un aporte al Estado. Se va a designar un curador a la herencia y estos bienes serán del Estado. Vamos a ver las características generales del proceso sucesorio ab intestato. ¿Cuándo se debe iniciar? En principio, como dijimos recién, este señor murió y no había hecho ningún testamento. En segundo lugar, podría ser que hubiera hecho un testamento, pero un testamento inválido. ¿Inválido por qué? Bueno, porque lo hizo fuera de las formas solemnes que tiene un testamento. Recuerden ustedes que el testamento es un acto jurídico de tipo formal y de tipo solemne, y las formas están establecidas ad solemnitatem. Quiere decir que no podemos escribir cualquier cosa. Podemos escribir cualquier cosa, sí, pero la forma hay que respetarla. Esto no significa que no podamos hacer un testamento hológrafo, escrito con la de puño y letra del testador, pero tiene requisitos. Y esos requisitos que exige la ley tienen que estar cumplidos. De lo contrario, el testamento será declarado inválido. Otro supuesto de promoción de la sucesión ab intestato es cuando hay un testamento, pero no contiene institución de heredero. Entonces no sabemos qué hacer con esto. Los bienes están ahí para ser distribuidos. Hay que iniciar la sucesión ab intestato. El otro supuesto es que sí hay testamento, pero los herederos renunciaron, repudiaron la herencia, parece que no les conviene. El otro es cuando hay testamento también, pero los herederos fueron declarados indignos. Ustedes saben que la indignidad es como una espada de Damocles que corta la cabeza del heredero y que lo deja sin vocación hereditaria. Justamente eso es lo que atomiza. Y el último es el supuesto en el que hay testamento, pero el testador no dispuso la totalidad de sus bienes. Por ejemplo, tiene 5 campos, tiene 10 departamentos, hizo un testamento y entonces legó un campo a una fundación, otro campo a unos amigos, no tiene otro, y no hizo nada más. ¿Y lo demás? Y con respecto a lo demás, entonces hay que iniciar el proceso sucesorio ab intestato para distribuirlo entre los herederos.
Vean ustedes cuántos supuestos hay. Uno dice, una sucesión es intestato porque no hay testamento. Sí, sí, pero hay que aclarar. ¿Por qué no hay testamento? Porque fue declarado inválido, por todas estas cuestiones, ¿sí? Es necesario que nosotros las sepamos a la hora de asesorar a una persona. El otro proceso sucesorio es el testamentario. ¿Cuándo se debe iniciar un proceso testamentario? Bueno, cuando el causante hizo un testamento que es válido. Cuando el testamento que hizo tiene institución de heredero. Cuando el testador dispuso todos sus bienes, entonces corresponde iniciar un proceso sucesorio testamentario. Y una vez iniciado, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de testamento es. Para iniciar las diligencias, son diligencias previas a la apertura del proceso, después velar porque el proceso se abra, y después por el trámite de protocolización, especialmente del testamento hológrafo. Vamos a ver entonces cómo se hace un proceso sucesorio testamentario. ¿Qué lleva la demanda? A título así ilustrativo, digo, porque ustedes seguramente lo han visto o lo podemos ver ahora. En un proceso sucesorio ab intestato hay que iniciar una demanda. La demanda se inicia con el acta o el certificado de defunción del difunto, de la persona que murió. Vamos a imaginar que tenía un hijo, entonces tendrá que acompañar el acta de nacimiento. Vamos a pensar que también tenía un cónyuge supérstite, entonces habrá que acompañar el acta de matrimonio o la libreta de matrimonio o el certificado de matrimonio para probar el matrimonio. Recuerden ustedes que los herederos, ¿quiénes son? Descendientes, en principio, ascendientes y cónyuge. Todos estos además son legitimarios. Quiere decir que tienen una porción en la herencia de la que no pueden ser privados, que se llama legítima. Bueno, entonces ellos tienen que acreditar la muerte del causante y el parentesco primero. Y el juez entonces, ¿qué va a ordenar? Va a ordenar un oficio al registro de testamentos para saber si había otorgado un testamento. Va a ordenar un oficio al registro de oficios universales para saber si, primero para que se inscriba el sucesorio y en segundo lugar para que se le informe si hay otro iniciado anteriormente. Va a ordenar la publicación de edictos en un diario de amplia circulación y en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Bueno, justamente para llamar, para convocar a todos aquellos que se consideren con derecho a la herencia. Y también vamos a imaginar que hubiera tenido dos hijos totalmente peleados entre sí. Uno de ellos inicia la acción y no denuncia a su hermano. Acá tenemos ya un problema. Para eso están los edictos, para convocar, para llamar. Pero podría ser que lo hubiera citado y que hubiera dicho, señor juez, de la relación matrimonial de nuestros padres o de la relación de pareja, si no hubieran estado casados, nacimos mi hermano y yo. Mi hermano vive en este momento en la ciudad no sé, de La Pampa, en la provincia de La Pampa. Muy bien. ¿Qué va a decir el juez? Cítelo, notifíquelo por cédula. ¿Por qué? Porque a los herederos con domicilio conocido hay que citarlos por cédula. A los demás los convoca por edictos, porque es una convocatoria indeterminada más general. Pero a los que tienen domicilio conocido, a esos los notificamos por cédula. Entonces, le da un plazo para que se presente al proceso. Bueno, luego de esto, entonces, vencido el término de publicación de edictos, el juez va a dictar la declaratoria de herederos. Hay otros trámites que son trámites que tienen que ver con la regulación de los honorarios, pero vamos a hablar así de cosas globales para poder completar este tema, porque si no nos vamos a ir en detalles y no vamos a poder hablar de lo que nos interesa. El juez va a dictar la declaratoria de herederos,
Después de esto, el juez ordenó la apertura del proceso sucesorio, se publicaron edictos, venció la publicación de edictos, ya se informaron todos los oficios que se querían informar, el causante no había otorgado testamento, el causante no tenía otro juicio sucesorio iniciado, los edictos ya fueron publicados, se presentó el hijo que vivía en La Pampa, entonces el juez ahora hace un control de mérito y de legalidad. Y dice en la declaratoria de herederos, por el fallecimiento del señor fulano de tal, le suceden en carácter de herederos. Primero, cónyuge supérstite. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los bienes propios si los hubiera, sin perjuicio del derecho que tiene el cónyuge supérstite de tomar su parte en la comunidad de bienes, o sea, bienes gananciales, en caso que hubiera estos bienes gananciales. Y por supuesto, esto es así, porque la muerte produce la disolución del matrimonio y obviamente del régimen de comunidad. Eso por un lado. Por otro lado dice, bueno, teniendo a la vista las partidas de nacimiento de los hijos, declaro como herederos del causante a sus hijos fulano y fulano. Vamos a imaginar que este señor que murió haya tenido una casa donde vivía con su familia, que había comprado cuando se casó, o sea que hay un 50% ganancial de su cónyuge. Disuelto el matrimonio por el fallecimiento, ella tiene derecho a tomar su parte, pero sobre la parte que le corresponde al fallecido, no es heredera, no tiene parte alguna, porque hay dos hijos, y en este caso son los descendientes los que tomarán, en este caso hay dos hijos, 50% cada uno, sobre ese 50% ganancial que pertenecía al causante. Pero también en esta herencia hay un campo. Ese bien era un bien que había recibido en herencia como heredero este señor de sus propios padres. ¿Cómo se va a distribuir esto? Si tengo un cónyuge supérstite y tengo dos descendientes, que son los hijos. El cónyuge tomará aquí, sobre los bienes propios, una parte igual a la de los hijos. O sea que el campo se va a dividir en 3 partes iguales. Repito entonces, sobre la parte de gananciales, el cónyuge toma su parte que le corresponde, pero no tiene porción alguna. Son los descendientes los que toman, en este caso, la mitad cada uno, 1/2 para cada uno. Pero sobre el bien propio del causante, sí. Una parte tiene el cónyuge, otra el hijo y otra el otro hijo, y los 3 tienen partes iguales, porque sobre los bienes propios, así es lo que establece la ley. Vamos a ver entonces qué pasa cuando nosotros tenemos un proceso sucesorio testamentario. ¿Cómo se hace la demanda? Primero acompañamos acta o certificado de defunción más el testamento. Y si no lo tenemos al testamento, bueno, hay que decir dónde está. Hay que indicar dónde está el testamento. ¿Y qué tipo de testamento puede ser? Puede ser un testamento por acto público, es una escritura pública, se hace ante un notario, pero también puede ser un testamento hológrafo. El Código Civil y Comercial dejó de lado otro tipo de testamento que antes regía durante la época de Vélez, que se llamaba testamento cerrado. ¿Qué pasa cuando es un testamento por acto público? Hay que presentarlo al proceso, o por lo menos decir dónde se encuentra, y por supuesto, ya tiene matricidad, y por supuesto, si es una escritura pública, es un instrumento público, hace plena fe de su contenido. Entonces, no es necesario protocolizarlo judicialmente. Se da una vista al fiscal, siempre el fiscal debe evacuar es parte en el proceso sucesorio, y el juez luego dicta la providencia de apertura. Pero ¿qué pasa si lo que tenemos es un testamento hológrafo? Todo escrito y firmado de puño y letra del testador. Bueno, iniciamos la demanda, llevamos el testamento
y también, por supuesto, el acta de defunción. Y si está cerrado con un sobre, bueno, entonces se deja constancia en el acta del estado del documento, se comprueba la autenticidad, se comprueba la firma y la escritura, y aquí la ley, este Código Civil y Comercial ha incorporado como novedad la necesidad de hacer una pericia caligráfica. Va a cotejar la firma del testador con algún otro documento indubitado para saber si realmente es un testamento hecho de puño y letra del testador. Es un testamento hológrafo que es en realidad un instrumento privado y no hace fe de su autenticidad. Entonces es necesario que sea reconocido y es necesario que sea protocolizado, siempre. Porque cuando nosotros decimos que se protocoliza, lo que estamos diciendo es que se le da validez formal. Este sería el equivalente. El juez también tiene que rubricar el principio y el final de cada página. Le va a entregar copias a los interesados, y los interesados son todos aquellos que están interviniendo en el proceso y que han recibido del causante, y el juez va a dictar después un auto, que es una resolución de aprobación del testamento. Miren, en el proceso sucesorio ab intestato, el juez dicta una declaratoria de herederos. En el juicio sucesorio o en el proceso sucesorio testamentario, el juez dicta lo que se llama el auto de aprobación del testamento, que es el símil, porque en el proceso sucesorio testamentario no se dictan declaratorias de herederos. Técnicamente no es así. La declaratoria de herederos solamente corresponde al proceso sucesorio ab intestato. Aquí, cuando hay testamento, lo que tenemos es una resolución de aprobación del testamento. Por supuesto, le damos una vista fiscal y después viene el sagrado momento de repartir los bienes. Vamos a ver entonces qué es esto del proceso sucesorio por vacancia de la herencia. Bueno, acá nos encontramos con una persona que no hizo testamento, con una persona que no tiene herederos legítimos, ni ascendiente, ni descendiente, ni cónyuge, tampoco hay colaterales hasta el 4º grado. Entonces, ¿qué hacemos con los bienes? Y hay bienes, ¿sí? Alguien que murió, a lo mejor no tenía hijos, o era soltero, o era viudo, una persona que estaba sola, pero que tenía una importante fortuna. Bueno, aquí interviene, lo primero que hay que hacer cuando se puede denunciar la vacancia de la herencia, ustedes ya lo han visto en el Power de la semana pasada. Es un tema interesante, interviene la Fiscalía de Estado, se le designa un curador a la herencia, que va a pagar, va a hacer los pagos que haya que hacer, es decir, va a dejar las cosas de tal manera listas para su liquidación. Y los fondos por la liquidación de los bienes de las herencias vacantes constituyen un aporte al erario público. Esto es lo que dice la ley. Vamos a ver entonces, por último, el tema de las medidas precautorias en el proceso sucesorio. He tocado este tema porque en realidad hay una serie de medidas que son importantes, posibles en el juicio sucesorio, que se pueden plantear antes, pero que también se pueden plantear durante el proceso. Por ejemplo, antes que se designe el administrador, cualquier interesado, puede ser un legatario, puede ser un acreedor, puede ser un coheredero, un heredero condicional, podría pedir que se designe un administrador, si es que todavía no fue convocado. O bien, cuando el designado tarda mucho tiempo en aceptar el cargo, cuando rehúsa el cargo y dice, no, prefiero que no me nombren, y renuncia, y hay que reemplazar. ¿Por qué esta es una medida importante? Porque hay bienes para administrar. A lo mejor hay impuestos que pagar, a lo mejor hay algunos bienes que están en una situación precaria que hay que sostener, hay algunos bienes que a lo mejor son estos bienes que hay que vender en forma inmediata porque pueden deteriorarse.
En fin, hay una serie de problemas, porque a lo mejor hay plazos fijos que están venciendo, o hay cheques que hay que cubrir. Es decir, todo aquello que tenga que ver con bienes, siempre y donde haya herederos, necesita un administrador. El administrador puede ser administrador desde el principio de la herencia hasta el momento de la declaratoria y después un administrador en el tiempo de la partición. Se puede cambiar de administrador, pero lo cierto es que es una medida que tiene que ver con garantizar los derechos de los copartícipes en la masa hereditaria. Entonces, antes de la designación del administrador, cualquier interesado puede pedir que se designe un administrador, ya sea porque no fue todavía designado y porque es necesario y urgente, o porque rehúsa el cargo, o porque está un poco moroso con la aceptación. Pero No es también se obligatorio, podría ¿no? pedir. ¿Cómo? No es obligatorio, ¿no? Bueno, depende, miren. Yo les digo que nosotros estamos estudiando la sucesión, así como estamos hablando del proceso sucesorio, y estamos pensando en un proceso sucesorio de muchos bienes, o por lo menos de unos cuantos bienes. Pero la mayoría de los procesos sucesorios no son así. Hay a lo mejor una casa y un auto, y entonces no es necesario porque vive la familia, o porque el auto lo usa la familia para los hijos, o a lo mejor era una combi que la están usando entre todos para continuar la empresa. ¿Entiende? Todo depende. Si es obligatorio, no es que sea una obligación, pero si usted tiene suficientes bienes y unos cuantos, digamos, un negocio en marcha, vamos a imaginar, por ejemplo, un fondo de comercio de pizzería, ¿no es cierto? Donde usted no tiene nada más que un cónyuge supérstite que es una persona que nunca entró al negocio. ¿Cómo sería la cuestión acá? Hay que pagar a los proveedores, hay que pagarle a los empleados, hay que pagar impuestos, hay que renovar la habilitación, hay que renovar el contrato. Necesitamos un administrador, ¿me entienden? Entonces, la necesidad lo hace obligatorio o no, y si usted no lo tiene, podría perder, y los herederos podrían perder derechos, podrían perder bienes, podrían perder dinero. ¿Me comprende? Dependerá del tipo de herencia que sea, si tiene muchos bienes, pocos bienes, muchos herederos. Bueno, otra medida urgente en el juicio sucesorio que se puede pedir es que se haga el inventario de los bienes, porque a lo mejor hay un montón de bienes que están por ahí y no sabemos cuáles son. Entonces, la formación de inventario es importante. Solicitar que se haga inventario de los bienes como medida urgente. ¿Para qué? Para identificarlos, para saber dónde están, para saber en qué estado están. A lo mejor esos bienes están ocupados o están usurpados y entonces habrá que ver qué hacer. Otra medida es que se puede pedir el depósito de los bienes de la herencia para resguardo y garantía del derecho de los partícipes y comuneros. Por ejemplo, depósito de joyas, depósito de dinero. A lo mejor hay dinero en la caja fuerte y es necesario hacer plazos fijos, un plazo fijo que sea renovable en forma periódica, hasta que lleguemos al momento en que se necesite y el juez pueda autorizar que cese, ¿me entiende? Pero también toda otra medida que el juez entienda que es una medida asegurativa de los bienes, que pueda garantizar. Y fundamentalmente, esto que decíamos hoy, aún también la designación de un administrador provisorio para este negocio, y entonces los gastos van a ser a cargo de la masa y divisa. Otras medidas pueden solicitarse aún antes. Por eso les puse el ámbito de la administración extrajudicial de la herencia. Antes de iniciar el juicio sucesorio, el 2377 dice que se pueden pedir medidas urgentes. ¿Para qué? Para garantizar derechos. ¿Quiénes están legitimados y quiénes lo pueden pedir? Bueno, los herederos, por supuesto, pero también el Código amplía esta legitimación a cualquier interesado. Cualquier persona que tenga un derecho
que dependa de la herencia. Y por último, y esta es la última que tenemos, estas medidas, como dije recién, se pueden pedir antes de la apertura de la sucesión, le van a permitir al juez, a lo mejor, autorizar, entre otras medidas, fíjense, percibir fondos indivisos, a lo mejor cobrar cheques, a lo mejor renovar plazos fijos, a lo mejor ejercer algún acto jurídico para los cuales se necesita el consentimiento de alguno de los herederos, pero como están todos peleados, entonces esta demora y esta negativa del heredero que no quiere saber nada podría traer un problema. ¿Qué le estamos pidiendo al juez? Al juez le estamos pidiendo que dé una autorización supletoria del consentimiento de este heredero que no presta su consentimiento para la realización de un determinado acto, porque eso puede hacer peligrar el interés común, el interés de cada uno en la masa hereditaria, que perdería dinero y que realmente se podría empobrecer. Pero también el juez podría decir: señor juez, prohíba el desplazamiento de bienes muebles. Señor juez, prohíba, por ejemplo, el desplazamiento del auto del causante, para que no vaya cualquier heredero a usarlo y lo use todo el tiempo, porque esto hay que venderlo. Prohíba el desplazamiento de bienes muebles que son valiosos. Pedimos una cautela especial. Y también podría atribuir a uno de los herederos el uso personal de cosas muebles. Miren, la cantidad de medidas que se pueden pedir es increíble, tiene que ver con la casuística. Si nosotros comenzamos a buscar en la jurisprudencia, nos vamos a encontrar con medidas realmente interesantes, pero todo dependerá de las circunstancias y del tipo de herencia de que se trate, de las necesidades, de la cantidad de bienes y del tipo y valor de los bienes que tengamos. Algunos, cuando uno tiene una casa y un auto y no tiene más que eso y la familia está viviendo allí, no hay necesidad de hacer todas estas cosas. Inclusive no va a haber necesidad de hacer avalúo y todo eso, porque si tenemos que hacer un inventario, tenemos que hacer un avalúo, para después hacer una partición, no. En las pequeñas herencias lo que traemos es un certificado de evaluación que lo bajamos de internet, que sirve para el impuesto inmobiliario. Si tenemos alguna duda, podemos pedir a un par de inmobiliarias algún tipo de tasación. Pero ya no necesitamos esta cosa de tener tanto inventario y tanta cosa, tanto administrador, porque a veces no hace falta. Pero sí, cuando hay negocios y cuando hay negocios que están funcionando, porque la idea es mantener lo más intangible posible el patrimonio hereditario, el haber hereditario, para evitar pérdida al derecho de los herederos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Habría muchas más cosas para hablar del derecho, del proceso sucesorio, que es realmente maravilloso. Creo que es uno de los temas más lindos y a ustedes uno de los que más les va a gustar, porque es práctico, esencialmente práctico. Así que, bueno, la próxima semana vamos a estar juntos el día miércoles y va a ser el último día de clases para nosotros. Así que la próxima semana, en vez del jueves, voy a estar con ustedes el miércoles y el jueves va a estar la doctora Virginia Vázquez también en su última clase antes del examen. Los despido, mis queridos. Espero que esto les haya servido, que sea de utilidad. Les voy a mandar hoy mismo el Power para que lo puedan ir leyendo. Traté de ser lo más concreta posible para dejarles las definiciones que ustedes van a necesitar seguramente para el examen. Los saludo a todos, abrazo grande y ya no queda nadie. Gracias, profe, buenas tardes. Bueno, hasta luego, hasta la próxima clase, si Dios quiere.